Buenas tardes, a continuación se presentará el resultado final del proyecto presentado para el semestre de 2016 en la materia Pensamiento Complejo en la pregunta de cómo sostiene las aves su vuelo, fundamentados en la aviación. Teniendo en cuenta lo que mi compañera dijo de que vamos a utilizar un modelo matemático referente a los aviones para explicar cómo las aves sostienen su vuelo, vamos a tener en cuenta en primera instancia las fuerzas que actúan sobre un avión. En estas son el peso, la sustentación, la resistencia que genera y un empuje. A su vez, vamos a dedicarnos un poco más todo lo referente hacia el ala, ya que esta es la que me permite de que el avión suba, ascienda o descienda respectivamente. Para esto vamos a tener en cuenta algo muy importante, que es el ángulo de ataque. El ángulo de ataque me define si el avión me va a subir o no. Pero eso también tiene unos vectores que van a raíz de esto. El vector de resistencia, que va a ser este AD, va a ser paralelo a la velocidad del fluido. L, que va a ser mi coeficiente de sustentación, o la fuerza de mi fuerza de sustentación va a ser perpendicular a la velocidad. Va a haber una normal que va a ser lo opuesto al peso, y para eso vamos a calcular más adelante unos datos. Aquí tenemos nuestro modelo matemático. Esto es una imagen. Más adelante vamos a mostrarles las diferentes variaciones que se van a tener para el modelo, modificando lo que es el peso, la velocidad del aire, el área del ala y el ángulo de ataque. Estos son los diferentes vectores que actúan sobre el avión. Como ya lo había dicho anteriormente, tenemos el vector rojo, que me va a indicar la sustentación, el vector azul me va a indicar el peso, el vector naranja me va a indicar el empuje, el vector gris, que no se ve muy claro pero aquí está, me va a indicar la fuerza de resistencia, el vector normal y la velocidad con que entra el aire. Ya teniendo en cuenta nuestro modelo, vamos a mirar las diferentes variables que tiene este, modificando el peso del avión. El peso del avión, recordemos que el peso del avión va a ser de gran influencia en nuestro modelo, porque nos va a definir qué tanta altura se va a levantar o no. Entonces, si aumentamos el peso del avión y aumentamos la velocidad del aire, listo, teniendo en cuenta ya nuestra fórmula de sustentación para la fuerza de sustentación, calculamos el coeficiente, que es la multiplicación de 2pi por el ángulo, que esta ecuación la sacamos de el ángulo de superficie, que ese sería el ala, y el ángulo de ataque. Reemplazamos los datos obtenidos del modelo de la imagen, nos da como resultado 12,45, que son grados hexadesimales, los convertimos a radianes y lo reemplazamos en la fórmula dándolo como un coeficiente de sustentación de 136,47 en unidades adimensionales. Entonces, reemplazamos ese valor del coeficiente de 136,47. Los datos obtenidos de la imagen anterior nos darían que la densidad es 1,24 kilogramos metros cúbicos. Tenemos la superficie del ala en pies cuadrados, lo vamos a convertir a metros. Sabemos que la velocidad en este caso sería de 174,6 kilómetros por segundo. ya casi termina. L es igual a 1/2 de la densidad, que sería 1,24 por 2063,11 por 174,6 por el coeficiente, que sería 136,47, dándonos como resultado que la fuerza de sustentación para este caso, en el ejemplo que tenemos, es de 53, 21, 56, 9,
fuerza necesaria para elevar el avión a esa altura. Ya teniendo en cuenta nuestro modelo, vamos a mirar las diferentes variables que tiene este, modificando el peso del avión. El peso del avión, recordemos que el peso del avión va a ser de gran influencia en nuestro modelo porque nos va a definir qué tanta altura se va a levantar o no. Entonces, si aumentamos el peso del avión y aumentamos la velocidad del aire, en este caso el avión no es nada despegado porque tenemos un ángulo menor, pero si llegamos a aumentar el ángulo de ataque, a medida que va aumentando el ángulo de ataque, va aumentando la altura del avión. Este ángulo de ataque, como ya lo explicamos, se saca a partir del coeficiente de sustentación y si el ángulo de ataque es mayor, el coeficiente de sustentación va a ser mayor. Pero recordemos que va a haber un punto en el que el coeficiente de sustentación va a llegar a un punto máximo y si llega a ese punto máximo el avión empieza a decaer. Entonces también, si empezamos a modificar el área del ala, la superficie del ala, me va a permitir mayor capacidad de obtener aire o captar aire para que el avión aumente su altura y también la velocidad. No es necesario que haya tanta velocidad para que el avión aumente, tan solo aumentando el área de la superficie. Todo este modelo lo podemos representar hacia un ave, que es nuestra pregunta final, y es lo más parecido que podemos sacar. Y ya mirando en el ave, pues ya miramos todo lo que tenga que ver con su fisionomía y todo lo que tenga que ver con ellos. Pero entonces es la forma más clave que podemos representar para un ave y cómo sostienen el ave su vuelo. Muchas gracias.